buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acudir a esta exposición. Venimos en este momento del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Segorbe, donde se ha abierto este año para Vicent Peris y en el que se han hablado de diferentes cosas, así como Pablo nos ha explicado una gran conferencia, nos ha introducido muchísimo en lo que es el mundo de las germanías. Ahora vamos a dar una vuelta con él, en el que hay 34 paneles cedidos por la Universidad de Valencia y 6 del ICAP de Segorbe, de la Autopalancia. Entonces vamos a seguir a Pablo, que tiene sabe mucho sobre esto, ¿no? Tiene una gran historia, un gran conocimiento del tema y vamos a quedarnos también sorprendidos con la explicación que nos dé aquí como narrador del Salón de Plenos de Segorbe. Muchísimas gracias por venir. Gracias a esta exposición es seguramente el evento más importante de todos los que ha organizado la Universidad de Valencia por su proyección, porque efectivamente hemos publicado libros, hemos hecho unos ciclos de conferencias, se han organizado ciclos de conferencias, pero como tal la proyección de la Universidad de Valencia ha quedado plasmada, yo creo, con esta exposición, que fue en principio un proyecto que le presentamos al profesorado de extensión territorial y de proyección social, que en aquel momento dirigía el doctor Rosilla López, y que bueno, nos acogió con los brazos abiertos y que pudimos realizar pues, en un tiempo récord. Intervinieron en él pues, un total de 16 especialistas de los departamentos de Historia Moderna y de Historia Medieval de la Universidad de Valencia, la Facultad de Historia, entre ellos yo. Lo coordinamos pues, dos de los conferenciantes de este ciclo de conferencias, el profesor Narbona Vizcaíno, que lo tenéis la semana que viene por aquí, y yo mismo. Y bueno, se hizo con una limitación de medios evidente. Estos paneles, pues, aunque están impresos con una dignidad y con una calidad realmente extraordinarias, pues es una exposición relativamente asequible y relativamente barata de hacer, porque lo contrario nos hubiera llevado pues, a tratar de exponer objetos, pinturas. La exposición no se hubiera podido hacer de Valencia, hubiera tenido que asegurarla, hubiera tenido que hacer convenios con las instituciones a las cuales pertenecían los materiales expuestos, en fin, hubiera sido una empresa que por supuesto hubiera rebasado con mucho las limitaciones de la Universidad de Valencia. El primer panel, lo tenéis ahí, explica un poco la estructura del conjunto de los paneles. Básicamente hay 6. Hay básicamente 6 unidades. Hay una primera unidad con una presentación, una segunda unidad en la que hablamos de la ciudad de Valencia como origen de las germanías y el reino, la realidad anterior a las germanías como tal. Hay un tercer punto dedicado a la economía y a la sociedad de la Valencia de la época, en la cual se dedican además unos paneles pues, a 2 acontecimientos fundamentales de la época, que son el establecimiento de la Inquisición y la realidad mudéjar valenciana. Pues, me imagino que todos sabéis que el antiguo Reino de Valencia junto con el antiguo Reino de Granada eran los 2 territorios peninsulares donde una porción significativa de la población era islámica, era musulmana. Al iniciarse la revuelta de las Germanías y como consecuencia de ella pues se producirán los bautismos forzosos del año 1525, la orden a la que siguió la famosa guerra de Espadá, sobre la cual hay un libro que publicó el Ayuntamiento de Segorbe como un premio María de Luna. En fin, es un acontecimiento conocido. El cuarto conjunto de paneles se dedica a la germanía como tal, a la germanía en sus diferentes fases: la fase inicialmente reformista, la fase propiamente revolucionaria, la guerra y finalmente la represión. Hay un quinto apartado dedicado a los protagonistas de la germanía. Uno de esos protagonistas es Vicente Pérez, o Vicent Peris, el cual pues tiene, gracias a Vicente Gómez Benedito como autor y al ICAP, al Ayuntamiento de Segorbe y a la Fundación Mutua Segordina como, bueno, pues como, de alguna manera como mecenas o comecenas de la exposición, pues tiene también una presencia significativa, pero nosotros pues dedicamos los paneles al conjunto de los agermanados, a los armados moderados, a los radicales,
a los hermanos Mendoza, que fue el conde de Mérito, que era del rey de Valencia en aquella época y que dirigió la guerra, las fuerzas realistas dirigidas por él, su hermano, el marqués de Cenete, que también tuvo un protagonismo destacado en la guerra de las Germanías, el duque de Calabria, que era un preso de Estado en aquella época en Játiva, a la que los agermanados y el propio Félix llegaron a ofrecer la corona en lugar del emperador Carlos V, y menos mal que el duque de Calabria no la aceptó, porque si lo hubiera aceptado hubiera perdido la cabeza como la perdieron, y no digo figuradamente, sino literalmente, como la perdieron otros. Y finalmente al encubierto, la figura del encubierto, que es una figura un tanto mistificada, al que algunos de nosotros hemos dedicado muchas horas de estudio y muchas páginas, y que creo que también es un personaje, sin duda alguna, del cual hay que hablar al referirse a la Germanía. Y el último bloque está dedicado a cultura, memoria e historia, y fundamentalmente hablamos pues, de algo que es muy significativo, y es la condena de la Germanía, después de la Germanía, por los cronistas y por los humanistas de la época. Todos se manifestaron en contra de la Germanía y en contra de sus autores. Estudiamos también la historiografía de las Germanías, es decir, los cronistas de la época, los historiadores que después han ido reinterpretándola a la luz, por una parte de la investigación, pero también a la luz de las preocupaciones, porque la historia se hace desde el presente y la hacemos los historiadores con los intereses del presente proyectados sobre el pasado. Tratamos, evidentemente, de hacer una historia lo más objetiva, lo más veraz y lo más científica posible, pero no podemos evitar que las preocupaciones del presente se proyecten sobre el pasado. Y esa es la estructura de la exposición. La exposición hay que verla, yo os la recomiendo que vengáis a verla con tranquilidad, con paciencia, con calma. Que no os esforcéis por leer todos y cada uno de los paneles. Que vayáis a aquellos paneles, ahí tenéis de alguna manera ese índice, que vayáis a aquellos paneles que verdaderamente os resulten interesantes y significativos, porque pensad que cada panel contiene más o menos el equivalente a un folio. Un folio parece poca cosa, pero 40 y tantos folios son muchos. Y además, cada fotografía de las que componen el panel pues tiene un pequeño pie que es interesante leerlo, tenerlo más en consideración por sí mismo, porque añade información sobre la problemática. Y en fin, yo si queréis, pues damos un pequeño paseo juntos y nos centramos en algún panel, no sé. Pues por ejemplo, este panel a mí me parece verdaderamente interesante, particularmente porque son los historiadores del siglo XVI, Pachi, creo recordar, no sé si Pachi anda por aquí, Pachi Guerrero acaba en su presentación de mencionar a Viciana. Viciana es el libro cuarto de la crónica de Viciana, y es el libro que dedica a la Germanía. Es la fuente fundamental, junto con algunas otras crónicas de la época, pero la fuente fundamental de la Germanía, junto con las décadas de Escolano. Son dos obras, como podéis imaginaros, condenatorias de la Germanía. La Germanía es condenada como manifestación de rebelión, de protesta injustificada contra la corona, de guerra inicua, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta realidad. Una condena que además fue doblemente significativa, porque acompañada del diagnóstico de los humanistas, pues no solamente se acusó a los agermanados de haber hecho la guerra al rey, de haberse rebelado contra el rey, de ser autores de un crimen de lesa majestad, sino que además se les acusó de algo que es todavía peor, de haberse rebelado contra la corona sin tener ningún objetivo. Luis Vives escribió desde Brujas, donde vivía, escribió: los agermanados no sabían lo que querían, no tenían claro lo que querían, no se habían rebelado sin ningún motivo real, ¿no? Si se les preguntaba a ellos no podían explicar lo que querían, lo cual es cierto, es una auténtica falsedad. Bueno, pues esta idea de que los agermanados no sabían lo que querían se mantuvo a través de Boix y a través de Perales y de otros, se mantuvo hasta uno de mis profesores de la facultad el primer año de mi carrera, don Leopoldo Piles. Don Leopoldo Piles todavía en el año 52
escribía exactamente lo mismo que Vives. Los asermanados no sabían lo que querían. Bueno, a partir de Leopoldo Vives, Fuster, que no es exactamente un historiador, pero sí que es un ensayista de calidad y de un hombre inteligente, sin duda, y otros historiadores, que estos sí que los son algunos, aquí tenéis a mi maestra, la profesora Emilia Salvador, que me dirigió la tesis doctoral, pero aquí tenéis también a un discípulo mío, Vicente Dol, que es gran especialista en la Germanía del sur del territorio valenciano. Pues Vicente ha sido alumno mío, o sea que yo estoy ahora, yo no figuro ahí por pudor, como podéis imaginaros, y por un mínimo sentido de la decencia intelectual, pero bueno, también podría haber colocado ahí. Bueno, pues todos estos historiadores han contribuido a que hoy en día nuestro conocimiento de la Germanía sea mucho más exquisito, mucho más documentado, que sepamos mucho de la Germanía y que además estemos en condiciones de desmentir todas las condenas y todos los ataques que la Germanía recibió desde prácticamente el momento mismo de la derrota del movimiento. Bueno, esto respondería de reuniones a castigos hecho por también un catedrático de mi departamento, Rafael Benítez, respondería un poco a la conferencia que hoy hemos tenido en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, pues vendría a corresponder con este panel. Si lo leéis, os daréis cuenta de que muchas de las cosas que yo os he contado están en este panel. Este sería el último panel de la presentación, son las fases, las diferentes fases del movimiento. Yo os he dicho que fue un movimiento muy dilatado en el tiempo, que empezó siendo un movimiento de carácter reformista y acabó con una guerra y una represión verdaderamente. Hubo 12.000 muertos en el campo de batalla en aquella guerra. Si eso lo llevásemos en términos relativos a la población valenciana actual, estaríamos hablando de 380.000 muertos en el campo de batalla, porque el reino de Valencia en aquella época no llegaba a 250.000 habitantes. Es un porcentaje muy elevado y hoy sería poco más o menos esas cifras. Aquí tenéis la ciudad y el reino de Valencia, que es el segundo apartado de la exposición. Tenéis el famoso cuadro del Liebre, un cuadro absolutamente mistificado, porque todos estos en teoría son los hombres comunes. Sin embargo, los hombres comunes son representados como si fueran nobles, con vestidos acuchillados de seda, con espadas, con las calzas de seda, ante una servidumbre que nunca llevó barba, que nunca siempre fue lampiño, y que, bueno, pues aquí en el cuadro es una mistificación, pues aparece representado de esta manera. Estos son documentos originales de la época, gracias al cual sabemos que el padre de la Germanía de Ajedrez fue clavario del año 1505 de la cofradía de San Jordi, el centenario de la Ploma. No sé si habéis oído hablar del centenario de la Ploma. Pues era la cofradía encargada de la cofradía de San Luis y de San Jorge, de hacer el desfile por la ciudad, eran los ballesteros de la ciudad. Ahí tenéis el gobierno de la ciudad, la transformación política que significó pasar de la monarquía católica, de los reyes católicos al imperio de Carlos V. Bueno, pues ese cambio también fue experimentado de manera dolorosa por los súbditos del futuro emperador. En realidad, en la península ibérica Carlos V cayó un tiro. En el único sitio donde lo trataron bien, que en ese sitio de enfrentado, fue en Cataluña y en Barcelona. Lo trataron muy bien, pero ni los zarrazanos, ni los castellanos, ni los gallegos, ni los asturianos, ni los valencianos, la verdad es que a todos nos supo a cuerno malo la llegada de Carlos V a la península. Si queréis, vamos hacia allá. Aquí, bueno, pues básicamente todos estos paneles están dedicados a la economía y a la sociedad de la Valencia de la época. Hay un apartado dedicado al comercio, un apartado dedicado a las artes y a los oficios. Muy importante el papel de las artes, muy importante. Estas son las instituciones donde nace el movimiento germano. Son las instituciones confraternas. Y estas instituciones confraternas están bien en esa doble época, una parte religiosa y otra parte de la confraternidad socioprofesional, también a esos valores comunales que aparecen en la revuelta de la Germanía o del movimiento reformado. Os he dicho también que le dedicábamos a la Inquisición
a los conversos y a los mudéjares un apartado. ¿Por qué? Pues porque los conversos tuvieron también un papel a favor y en contra de la germanía, pero los mudéjares estuvieron radicalmente en contra de la germanía y lo pagaron muy caro porque fueron bautizados a la fuerza aquellos mudéjares que cayeron en manos de los agermanados. Por ejemplo, los mudéjares de los territorios del norte, entre ellos los del duque de Segovia, no fueron bautizados a la fuerza, quedaron al margen de la violencia germanada. Si vamos hacia allá, luego en esta zona de acá se han colocado los paneles que se prepararon en las formaciones por las que ha pasado la asociación. Allá donde los pasados se ha hecho un panel específico para cada una de las localidades. Y vosotros tenéis, digámoslo así, la suerte de verlos todos expuestos, porque esto no lo ha visto, por ejemplo, en Gandía, los de Torrente, Orguillén, Líguida y todos los demás que tenéis allá no lo han visto. Y lo mismo los de Torrente, lo mismo y aquí se vuelve la suerte de que vais a lo mejor no os interesa demasiado, pero es una novedad de las exposiciones. Bien, a partir de aquí empezamos con la germanía propiamente dicha. Rafael Carbona, la semana que viene, impartirá la conferencia sobre la germanía, es el autor de este panel. Los orígenes, un poco, de alguna manera yo me he referido a ella en mi charla. El programa reivindicativo, los agermanados no sabían lo que querían. Sí que lo sabían. Aquí lo podéis ver. Había un programa reivindicativo, había unas demandas, unas de carácter institucional, otras de carácter económico, otras de carácter fiscal, otras de carácter religioso, otras de carácter social. Los agermanados tenían un programa, querían cosas. Sabemos lo que querían y hasta dónde llegaron y lo que no querían. Y aquí está, pues, básicamente expuesto con bastante precisión y con bastante dureza. El siguiente es algo de lo que también hemos hablado un poco en la conferencia, es la búsqueda, la defensa de la res pública, pero no de la res pública entendida como res pública, sino entendida como bien común, como los intereses colectivos, pero no los intereses colectivos abstractos, sino los intereses colectivos de cada uno de los entendiendo por intereses colectivos pues desde el alcantarillado, repito, hasta los impuestos locales, la administración de propios, la caza, la pesca, etc. Evidentemente, aquí hay un peso específico de la ciudadanía muy importante, porque es donde se inició la germanía y donde la germanía llegó hasta su construcción. La defensa de la legalidad foral también forma parte del programa agermanado. De hecho, se podría considerar que la germanía de alguna forma es un intento de renovar, pero sin arrumbar, sin eliminar el régimen foral valenciano, y en ese sentido, pues, una joven compañera del departamento nuestro, Lucía Verde, publicando estas páginas que creo que son muy interesantes, porque además demuestran algo que es común a toda Europa, y es que los rebeldes europeos, antes de tomar las armas, se asesoraban con juristas, con abogados y con notarios. Detrás de las reivindicaciones, de los programas reivindicativos y la defensa del bien común, está la obra de juristas. En el caso valenciano, pues sobre todo dos, Jeroni Soriano y Bartomeu Montfort, fueron los dos grandes asesores del movimiento agermanado y los que les dieron los argumentos legales para presentar a la corona y a las autoridades forales valencianas. Y esto está bien recogido aquí. Más paneles locales, la exposición también pasó por Alcira, por Agullén, por Alacuás y, bueno, pues aquí tenéis el resultado, pero lo tenéis vosotros, porque, repito, los amigos de Alacuás pues no tuvieron la ocasión de ver el panel de Alcira, el panel de Agullén, de algunas otras poblaciones que acabamos de ver. Aquí tenéis un estudio ya más concreto, más específico de las personalidades vinculadas al mundo de las leyes que asesoraron y se ocuparon de dar asesoramiento a la germanía y sobre todo los notarios. Notarios, muchos de los cuales después fueron ajusticiados.
Cuando pensamos en la represión de la Germanía, pensamos en artesanos a los que ahorcaron, artesanos a los que cortaron la cabeza, o campesinos a los que... No. Oyer, Lavata, Máiquez también perdieron la cabeza y no en un sentido figurado, sino en un sentido literal, fueron ejecutados. Algunos, como Oyer, después de haber procesado a Sorolla. Sorolla fue apresado en Montesa, fue llevado a Játiva. Oyer le dictó un proceso, siendo el mismo germanado, le obligaron a estar en un proceso y después de haber ajusticiado a Sorolla, ajusticiaron a Oyer. En fin, no perdían el tiempo. Existe la idea errónea y falsa de que la justicia en la época era tan lenta como en nuestra época. Completamente falsa. La justicia en la época era rápida y expeditiva. Se mantenían las formalidades procesales, pero era rapidísimo. Nosotros estudiamos un proceso por una conspiración agermanada del año 1541 y entre el apresamiento, el procesamiento y la ejecución de los procesados pasó una semana. Rápida y expeditiva. El papel de la nobleza y de las órdenes militares en la Germanía pues eran los otros, eran los enemigos. Al final, la Germanía se convirtió en una guerra entre la nobleza y el hombre común, o los hombres comunes. La guerra como tal. Aquí tenéis los episodios más importantes de la guerra junto con algún mapa que es muy significativo del movimiento agermanado, con la gran victoria de Gandía, de Peris, que la tenéis recogida. Y bueno, este es uno, probablemente este creo que es de los últimos, ya no, quedan de la represión. Sí, los gastos de la guerra y la represión. Estos son los dos últimos paneles que corresponden al bloque cuarto, dedicado a los gastos. Ahí tenéis el movimiento de tropas, ahí tenéis el problema político y finalmente la represión. La represión con todas las cifras y con algunos datos representativos sobre la misma. Luego yo mismo dediqué estos dos paneles, porque estos los hice yo, a los agermanados, los radicales y los moderados. Es una denominación que a mí no me acaba de convencer del todo, pero bueno, era una manera de clasificar la información y aquí lo tenéis bien detallado. Aquí pasamos a los siguientes personajes que tuvieron una importancia clave en el desarrollo de las Germanías: los hermanos Mendoza, los hijos del gran cardenal Pedro González de Mendoza, el marqués de Cenete por un lado y el conde de Mérito, don Luis de Mendoza por otro. También, bueno, pues personajes sobradamente conocidos, el duque de Calabria y la figura del gobierno. La figura del gobierno que reúne rasgos de la tradición profética catalano-aragonesa, reúne rasgos de eso que yo llamaba el trabajo, el profetismo de Estado, y que se convirtió en un personaje, bueno, no sabemos exactamente cómo fue descubierto. En realidad eran muchos los descubiertos que hubo, eran una colección de movimientos. Yo incluso he llegado a hablar de movimiento sectario, porque me parece que el cubertismo tiene mucho de secta político-religiosa, y que apareció pues en Játiva después de la muerte de Peris, reivindicándose como hijo póstumo del infante Juan, del hijo de los Reyes Católicos, y por lo tanto el verdadero monarca de la corona de Aragón frente a Carlos V, que era hijo además de una mujer, Juana, la hija de los Reyes Católicos. Esto lógicamente llevaría una persecución muy especial por parte de la corona y su continua reaparición, cada vez que mataban a un encubierto, pues apareció un segundo encubierto, hasta 3, y después de las Germanías aparecieron hasta 7 encubiertos. Lo cual quiere decir que el fenómeno encubertista y las Germanías no son exactamente la misma. Esto es muy significativo. El duque de Calabria es el gran vencedor de la Germanía. ¿Por qué? Porque después de la Germanía, después de haberse negado a aceptar la corona que le ofrecieron para que se convirtiera en rey valiente en lugar de Carlos V, el rey le recompensó, y lo recompensó casándolo con Germana de Foix, su abuelastra, es el último esposo de Germana de Foix, y juntos fueron bebés de Valencia hasta la muerte de Germana de Foix,
y después de 1536, que es cuando merece la de Foix, él lo fue hasta su propia muerte. Perdió el reino de Nápoles porque era heredero del reino de Nápoles, pero ganó el reino de Valencia porque aunque no fue rey, pues de hecho gobernó el reino de Valencia pues hasta su muerte, desde el final de la Germanía hasta Valencia. Fue el verdadero triunfador político y económico de la Germanía, se convirtió en un personaje verdaderamente importante, verdaderamente relevante de la política valenciana, aunque él no tuvo gran afección nunca por Valencia, siempre hablaba de Valencia como ese reino tan pobre y de tan poca sustancia que me han encargado. Bien, y finalmente pasamos a los 3 paneles que os comentaba, que recogen lo que ya hemos llamado cultura, memoria e historia, la condena de la Germanía por parte de los humanistas del siglo XVI, la reivindicación de la Germanía por la historiografía de la Renaixença, el valencianismo cultural y político de finales del siglo XIX y principios del siglo XX reivindica la Germanía como un hecho propiamente valenciano, y finalmente una, digamos, puesta al día de la historiografía sobre las Germanías hasta el año 2000. Pensad que desde el año 2000 hasta la época pues se han publicado muchas más cosas, pero bueno, este panel llega hasta el año 2000 y es suficiente para entender un poco por dónde han ido los tiros en esta materia. Espero no haberos aburrido demasiado porque presentar esto muchas cuestiones y ahora atrevidos, en lugar de uno hemos hecho 5. Por eso sí que teníamos que dejar más. Y una razón, claro, teníamos que explicar un poquito a Vicenteris dentro de la exposición. Como ha dicho Pablo, sí que aparece Vicenteris en los 2 paneles que están dedicados a los germanados, pero queríamos que aparecieran 5 solo con Vicenteris como Segorbino, como uno de los elementos fundamentales para entender el proceso de la revuelta, la guerra de las Germanías. Bueno, voy a ser muy breve porque además así no os voy a quitar la pena de leer el libro cuando llegue el momento. Bien, empieza en el número 1 que tenéis aquí. Vicenteris nace en Segorbe, no sabemos cuándo nace, se supone que nace entre 1480 y 1490 y no lo sabemos porque en aquella época no había quintulibris, que es donde en las iglesias se anotaba el nacimiento y el bautizo de una persona. Entonces calculamos que debía ser sobre esa época. Aquí está la ciudad de Segorbe. Bueno, la ciudad de Segorbe, ya lo ha dicho muy bien Pablo, tuvo un papel fundamental durante las Germanías, primero con los personajes que aparecen en ellas, porque aparte de Vicenteris, que estaba en el bando germanado, en el bando antigermanado estaba el duque de Segorbe, el infante Fortuna y su hijo. El duque de Segorbe negoció durante muchísimo tiempo con los agermanados y su hijo, el segundo duque de Segorbe, fue el general que venció en el norte de las comarcas valencianas a los agermanados, no a Vicenteris, pero sí a los agermanados. Y luego aparte el obispo Gilabert Martí es una persona interesantísima, que era obispo de Segorbe, pero que estuvo muchísimo en Valencia y que desde allí planteó una serie de negociaciones con el movimiento agermanado. Bueno, aquí está la imagen mítica, hasta la de Cristina, que a partir de ahora será la segunda imagen mítica de Vicenteris. Esta imagen es figurada, es la imagen de Manolo Boix. Manolo Boix, ya lo han dicho, va a venir una exposición de la serie de Manolo Boix a esta misma sala a partir del 21 de septiembre, y esta ha sido la imagen que tenemos todos los valencianos de Vicenteris, esta que tenéis aquí. Bueno, aquí tenéis varios documentos en donde aparece por qué decimos que Vicenteris es segorbino, porque este de aquí abajo es un acta de avecindamiento de Vicenteris. Antiguamente, cuando una persona cambiaba de ciudad, tenía que hacer un acta de avecindamiento, y ahí aparece cómo Vicenteris de Segorbe se avecinda en la ciudad de Valencia como velloter, tecelero, tejedor de seda. También tenemos aquí el documento donde aparece el examen de Vicenteris, el examen como tejedor, como maestro tejedor. Vicenteris tuvo una persona que le fue enseñando el oficio y que después lo presentó al examen de tejedor del vellut. Bueno, hay una cosa interesante. Vicenteris, como ha dicho también Pablo muy bien, fue una persona que progresó económicamente. Vicenteris se dedicó a tejer, a tener un pequeño taller
vellut, de seda, de terciopelo, pero además tenía un hostal y se supone que incluso tenía una fábrica de velas y tenía una posición económica desahogada. Lo digo porque en ocasiones se ha dicho que Vicent Peris, como representa la fase más radical de la Germanía, era porque era de los maestros pobres. Y por eso enfrentaba a los ricos y a los nobles, y no es verdad. Vicent Peris no era de los más pobres, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que tenía un compromiso político y hay un momento claro. A partir de 1520, Vicent Peris va a estar junto con mucha más gente en la ciudad de Valencia planteando que el órgano más importante a nivel político de la ciudad de Valencia, que son 6 jurados, que de los 6, 2 sean de la más menor, es decir, que vengan del pueblo. Y cuando digo del pueblo me refiero a esos artesanos y lo que ellos llamaban artistas, que hoy serían notarios, profesiones liberales. Bueno, evidentemente quien detenta el poder no lo quiere soltar y hay manifestaciones en la calle, una primera gran manifestación en la que Vicent Peris ya toma cuerpo real, cuando ya se le conoce. Es un hombre común y es un hombre extraordinario. Y ahora ya empieza a ser un hombre extraordinario porque sabe dirigir a la gente en la calle. El segundo que tenéis aquí es un momento importantísimo. En 1521, la gente del pueblo decide, o una parte de ellos, no pagar impuestos y romper las tablas, o por lo menos no pagarlos como lo estaban pagando hasta ese momento. Y ahí sí que ya es un punto de inflexión con el movimiento agermanado, porque una parte de los agermanados empiezan a coger miedo, porque, ostras, esto se nos va de las manos, ¿no? Y ahí es cuando el movimiento más radical de las Germanías asume un poco la dirección. Ese movimiento más radical lo que va a hacer es buscar la guerra. Una guerra que va a ser fácil de encontrar, porque en otra parte, que es el virrey, también quiere esa guerra porque se ha humillado. Al virrey se lo ha humillado, se lo de Valencia, y las dos partes cuando quieren guerra encuentran guerra. ¿A dónde van las tropas que va a dirigir? Bueno, en principio no las dirige Vicent Peris. Las tropas se van a dirigir a Gandía. ¿Por qué Gandía? Porque en Gandía están las tropas del virrey. Pero antes de llegar a Gandía, tienen varios hitos en el camino. Uno importantísimo es Játiva, o Játiva. En Játiva, lo podéis ver aquí, si habéis ido alguna vez, es una ciudad preciosa y tiene un castillo que en aquel momento era inexpugnable, era complicadísimo poderlo tomar. Hasta el punto de que el castillo de Játiva era cárcel de Estado. Era tan complicado que allí llevaban a personajes importantísimos. ¿Y quién estaba ahí? Ahí estaba, como os ha explicado muy bien Pablo, el duque de Calabria, porque era un posible competidor en su momento, aunque luego no lo fue, del futuro emperador Carlos V. Y los agermanados toman el castillo. Y la toma del castillo, el que hasta ese momento había sido el capitán general, era un tal Urgelés, muere. Bueno, queda gravemente herido y subroga la capitanía general en Vicent Peris. Y Vicent Peris se va a dirigir hacia Gandía, ahí lo estaba esperando el virrey. Y el virrey en principio no se quería enfrentar a Vicent Peris, porque se daba cuenta que estaba en una posición no demasiado ventajosa. Y va a intentar retraer el combate, pero llega un momento en que tiene que asumirlo. Está entre Gandía y el mar, hay dos nobles importantísimos, el duque de Gandía y el conde de Oliva, que no quieren que Peris entre porque sus tierras, que están llenas de mudéjares, puede perder todo lo que tiene y directamente asume la batalla. Es el famoso día del 25 de julio de 1521, la memorable batalla. La memorable batalla que va a vencer el ejército agermanado dirigido por Vicent Peris. Y de esa batalla, bueno, cuando leéis el libro veréis que hay muchísima información. De esa batalla se han dicho muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, los cronistas oficiales del momento decían que Vicent Peris ganó la batalla porque una parte del ejército del virrey huyó. Y es verdad, una parte del ejército del virrey en infantería huyó. Algunos porque también eran próximos a las ideas de los agermanados, eran primeros de Castilla, otros porque iban por la soldada, y cuando vieron las orejas al lobo salieron corriendo. Es una parte de la verdad, pero la otra es la inteligencia de Peris. Él supo perfectamente plantear la batalla, dónde se iba a librar. La batalla se libra en el Asut de Palma, en un azul del río Vernisa, y allí se libra la batalla en condiciones muy desfavorables para la caballería. Peris tenía artillería, tenía infantería, pero estaba en desventaja la caballería. Los nobles sí que tenían caballería. Pero claro, enfrentarte a una zona arbolada, con acequias, con caballería, no puedes. Y los llevó allí. Aparte, en una de las estribaciones que habían al lado, puso los solteros, tirando ondas. Bueno, el caso es que la batalla fue rápida y venció el ejército agermanado.
y es la gran batalla de los agermanados y es la gran batalla de Vicentris. A partir de ese momento, como ha dicho Pablo, todo el sur del antiguo reino de Valencia se abría para los agermanados. Y la gran pregunta es, ¿por qué en ese momento el ejército agermanado se divide? Y cada uno se va por su lado. Porque es una pregunta interesante, ¿no? Hay quienes dicen que es porque buena parte de ellos estaban en el ejército por la rapiña, no por el botín. Y cuando ya no hay ejército que tienen enfrente, ¿dónde van? Pues van a cada una de las aldeas o de los pueblos a recoger lo que encuentran. Y a Gandía también. Y a Gandía también, a mandar mudéjares, que bueno, tampoco fueron tantos, y hasta acabó el segundo. Y a bautizar. Bueno, vamos por allí. Muy rápido. Una vez que ya está vencido el ejército, ¿qué tiene que haber hecho Peris? Dirigirse hacia, como he dicho antes en la conferencia Pablo, dirigirse a Orihuela. Porque ahí es donde estaba el ejército, las tropas del rey con el marqués de los Vélez, dirigirse allí para intentar vencerlos. Pero Peris no llega tarde. Y las tropas agermanadas, que por cierto también en ocasiones la fortuna tiene mucho que decir con una guerra. La batalla famosa de Orihuela en principio era favorable a los agermanados, pero ese día, en un momento determinado, llovió muchísimo, muchísimo, y aquello hundió la paraeta. ¿Por qué? Pues porque los agermanados tenían la escopetería y la artillería, y al llover no pudieron utilizarla. Entonces su gran ventaja la perdieron y entró la caballería de los nobles y directamente se los comieron. Villalar pasó lo mismo. Villalar y la batalla del Rincón de Bonanza es lo mismo. La lluvia se carga la posibilidad de utilizar las armas de fuego. Bueno, y al final ya Peris lo que plantea es, está acorralado en las comarcas centrales de la Comunidad Valenciana, en torno a la Costera, a Denia, toda esa zona. Arriba está el duque de Segorbe y abajo está el marqués de los Vélez. Y como era un tío temerario, porque coraje tenía, coraje le sobraba de largo, decide con 1000 hombres montar en barcos y dirigirse directamente a Valencia, a la ciudad de Valencia, con todo lo que suponía. Entra en Valencia y rápidamente la gente lo aclama, entra como un triunfador y él dice, voy a entrar como los romanos. El triunfo romanos, los emperadores romanos cuando entraban en Roma, entraban con toda la parafernalia. Y Peris hace lo mismo. El famoso dibujo de Manolo Bois, el famoso dibujo de Cristina, con la gorra granate, con la pluma blanca, con toda la comitiva, esa es la entrada triunfal de Peris en Valencia. Y se pone, bueno, esto ha desaparecido, es el Palacio Real. El Palacio Real estaba fuera de Valencia, entonces están los viveros, están fuera de las murallas. Y él acampa allí con la artillería, con lo cual. Pero no le hacía falta la artillería porque dentro la gente de la ciudad, las puertas estaban abiertas. Una parte importante eran agermanados, ¿no? Lo que sucede, por ir muy rápido ya, es que el marqués, bueno, aquí hay muchos marqueses, pero hay dos fundamentales que son hermanitos. Y estaba el conde de Mérito, que era el virrey, y luego estaba su hermano, el marqués de Cenete, que era un tío valiente como Peris, eran uno para otro. Y él lo ha definido muy bien, es un duelo a muerte al sol, ¿no? Es como una película de americanos, exactamente igual. Pero en Valencia hace 500 años. Y en un golpe de suerte, pues, bueno, y de valentía, vaya, el marqués de Cenete consigue la artillería y Peris se tiene que ir. El marqués de Cenete toma Valencia otra vez y solo quedan dos ciudades, Sátiva, Játiva y Alcira. Y esas dos ciudades sabe que hasta que no las tome, las germanías no van a sucumbir. ¿Qué sucede a partir de ese momento? Que Peris vuelve a entrar en marcha. Entra en Sátiva y consigue apresar al marqués de Cenete. Lo que sucede es que en ese momento el marqués de Cenete consigue que lo liberen y vuelven los dos a Valencia. Y ahí ya es el final, ¿no? El final, vuelven los dos a Valencia, cada uno por su lado. Peris va con 30 y 50 hombres. Lo que pasa es que cuando llega a Valencia es aclamado otra vez, ¿no? Y ahí sí que es muy hábil, Cenete es muy hábil, consigue que los gremios, las cofradías estén de su lado para evitar represalias del rey cuando vuelva el rey está coronándose en Alemania, y el día clave que va a ser el lunes anterior al carnaval, el lunes lardero, es el lunes 3 de marzo de 1522, luego os diré por qué estamos en el 23 y hemos dicho el 500 aniversario. Ese día se va a dar la batalla final a Peris, porque todo el mundo lo conoce, le ofrecen una salida. Le ofrecen 2000 ducados de oro, le ofrecen un barco, le ofrecen... Y él dice, bueno,
¿y yo qué hago? He llegado hasta aquí, he llegado con mis hombres, con mis ideas, y ahora los voy a abandonar. Os podéis imaginar la respuesta, ¿no? Hasta el final. Y se refugia en la calle Verge de Gracia, de Gracia, qué casualidad también, de Valencia, y ahí es la batalla final. Es un ejército enorme frente a un grupo de personas que no es muy amplio, pero se defienden hasta el final. Y al final, evidentemente, le pegan fuego a la casa porque no conseguían entrar y se hacía de noche. Le pegan fuego a la casa y él sale. Y cuando sale ya, directamente lo acuchilla, le cortan la cabeza, destrozan la casa y la siembran de sal para que nunca más la imagen de las Germanías perdurara en el pueblo de Valencia. Pero bueno, 300 años después, volvió y hoy está aquí. Bueno, pues esa es la historia de Vicente, un segorbino que pasó a la posteridad, que durante mucho tiempo se intentó ocultar su pasado y el de muchos agermanados porque la historia oficial, la de los que vencen, no le consideró apropiado y que en 1800 sí, a partir de directamente la Renaissance y volvió a tomar poder. Pues muchas gracias.